que tienden a una mayor apertura y flexibilización en relación a meses anteriores. La situación sanitaria propiamente dicha amerita esto. Hay una baja en la cantidad de casos sostenida desde hace varias semanas, aunque por supuesto los especialistas sostienen que hay que ser cautos, sobre todo pensando en lo que pueda llegar a acontecer luego de transcurrida la temporada estival. En Europa, por ejemplo, ya se habla de una cuarta ola, hay algunas situaciones de emergencia en este sentido y por supuesto en Argentina continúa el proceso de vacunación no exento de polémica. Por eso vamos a dialogar con el doctor en medicina Oscar Atienza, con quien ya hemos mantenido contacto en alguna otra oportunidad. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Germán Giachero lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la comunicación, un gusto hablar con ustedes. Los agradecidos somos nosotros, Oscar. En principio, ¿cómo observa hasta ahora la marcha de la situación sanitaria, tomando en cuenta la apertura o una mayor flexibilización de las medidas políticas y sanitarias, y pensando en que estamos ante una temporada de mucho flujo de movimiento, ¿no?, de personas, pensando en el turismo y en el verano propiamente dichos? Bueno, estamos en una situación, en una especie de bisagra, ¿no? Un momento en el que logramos ver una disminución en la cantidad de casos producto de la vacunación masiva. La verdad es que estamos teniendo una gran cantidad de dosis de vacuna aplicada. Estamos superando a países que eran líderes en esto, ¿no? Con más del 70% incluso de personas que ya tienen su segunda dosis. Y yo pienso que eso es lo que está un poco frenando la cantidad de casos en la Argentina, además de algunas de las medidas que han sido efectivas, como el cierre de fronteras. Pensemos que hasta hace no más de 4 días la Argentina tenía medidas que no permitían el ingreso de personas del exterior tan libremente y que era necesario una cuarentena de 14 días para poder ingresar al país, entre algunos otros requisitos, ¿no? Eso ha cambiado a partir del 1 de noviembre. Es posible que tengamos el afluente de una o que otra persona que ingrese desde afuera, sobre todo con la variante Delta, que hasta ahora viene bastante bien controlada, que hemos visto algunos brotes en colegios, que es particularmente el grupo etario que todavía falta por vacunar, y casualmente allí es donde se empiezan a ver estos pequeños brotes. En Córdoba hemos tenido ya en esta semana 5 colegios que han sido afectados. Un par de ellos tomó un poco de estado público, lo conocimos todos. Así que es importante decirle a la gente que se vacune, que aquel que no ha recibido ninguna dosis de vacuna, que se vacune, porque es un poco el secreto para poder manejar esta situación. ¿Qué pasa en Europa? En Europa tenemos países como, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, que les cuesta llegar a un 60-70% de personas vacunadas. Lo mismo le pasa a Rusia, ha llegado a un 30%, Estados Unidos a un 50%. Y vemos allí un aumento en la cantidad de casos que es bastante importante, significativo. Y tiene relación un poco con esto, ¿no? Con la baja cantidad de personas que tienen vacunadas. Así es que creo que ahí está un poco el secreto en el manejo de la pandemia, vacunación, más algunas medidas que tienen que estar relacionadas con el control de las actividades más masivas y con el control de fronteras, ¿no? Son las que hemos logrado ver que tienen un grado de efectividad bastante importante. Doctor, se ha despertado cierta polémica en relación a la vacunación con niños, particularmente con las dosis del laboratorio chino Sinopharm. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pensando en lo siguiente, la pregunta puntual es, ¿era necesario vacunar a los niños tomando en cuenta algunas consideraciones como estas, que usted las conoce mejor que yo? La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sostiene que no es necesario vacunar a los niños con ninguna dosis en particular. ¿Sí? Ni con la Sinopharm ni con ninguna otra. Por otro lado, se sostuvo durante mucho tiempo que los niños no eran vectores de la enfermedad y que la mayor parte de los que fueron afectados se recuperaron rápidamente sin mayores dificultades. Y tomando en cuenta que, por ejemplo, ¿sí?, más allá de la eficacia de la vacuna o no, este traspié que parece haber tenido el Ministerio de Salud en relación a que, por ejemplo, la ministra Carla Bisotti dijo en algún momento, cuando sostuvo que la ANMAT ya tenía la autorización para vacunar a los niños entre 3 y 11 años con las dosis de Sinopharm. Había dicho que ya la habían probado en China con niños chinos, con unos 500 millones de niños y jóvenes, y esto nos enteramos en estos días que no había sido así por completo. Quería saber cuál es su opinión al respecto, doctor.
A ver, la vacuna de Sinopharm tiene prueba en menores en personas de más de 5 años desde hace ya un año atrás. En septiembre del año pasado, Sinopharm publicó los datos de seguridad en personas de más de 5 años. Lo que pasa es que empezó la aplicación de las vacunas de mayor a menor. A esta altura tengo entendido que el error de Bisotti fue la cantidad de millones, ¿no? China ya empezó a vacunar a los chicos de entre 5 y 12 años desde hace ya un tiempo. Quizás no en la cantidad de dosis, en los millones de dosis que nosotros o que ella dijo, pero es una vacuna que tiene seguridad, que ya se está aplicando en varios países y la Argentina es uno de ellos. Pensemos que la otra vacuna de China la está aplicando Uruguay y Chile desde hace ya casi un mes, ¿no? Con resultados bastante importantes porque la curva de Chile también empieza a recuperarse y a expensas de la vacunación en niños, que en algún momento nos dijeron que los niños no contagiaban, que no había transmisión horizontal del virus entre los niños, y resulta que en la Argentina tenemos más de 500.000 de chicos infectados, 300 chicos muertos de menos de 18 años. Y vimos lo que fue el brote en las escuelas, además esta semana hemos visto lo que ha sido el Colegio Zorrilla, el Colegio La Salle, es decir, que los chicos se infectan. Y el gran problema que se está viendo a nivel mundial, el día 16 de noviembre vamos a dar una charla con la Academia de Ciencias de Buenos Aires sobre esta situación. Lo que estamos viendo es que los chicos se infectan y llevan el virus a su familia, y afortunadamente en la mayor parte del mundo ya las familias están mayoritariamente vacunadas, ¿no? Lo que frena un poco que el impacto de la vacunación sea mayor, digamos, que el impacto de la pandemia sea mayor. Y eso es lo que tiene hoy en día un poco frenado el escalamiento de casos, es decir, que ya tenemos más de 3 millones de chicos vacunados en la Argentina. La vacuna de Sinopharm es una vacuna segura, es a virus inactivo, ya lo ha dicho la Sociedad Argentina de Pediatría, lo ha hecho el Foro de Especialidades Médicas, lo estamos diciendo todos los que nos dedicamos a esto y que entendemos de la situación. Hay que vacunar a los chicos y la vacuna de Sinopharm es segura, tiene los estudios y un error en la cantidad, error desafortunado en la cantidad de personas vacunadas en China no puede hacer que se genere en la Argentina una especie de nueva ola de dudas sobre quiénes vacunaron a sus chicos, porque la verdad es que no tiene sentido. El mundo va a empezar a vacunar a los niños, ya lo está empezando a vacunar. La semana pasada se autorizó Pfizer en Estados Unidos, es decir, es lo que se viene, es el grupo etario que nos quedaba por vacunar y tenemos que evitar que el virus haga allí una especie de reservorio y siga circulando sin limitaciones. Porque ya hemos visto que a futuro aparece esto que se llama long COVID, aún en niños que no tuvieron la infección de modo sintomático. En aquellos que hicieron la modalidad asintomática también tienen secuelas. Así que hay que protegerlos y la vacuna es lo más seguro que puede haber para poder evitar la infección, ¿no? Para evitar las complicaciones sobre todo. De todas maneras, Oscar, hay muchos padres que dudaron durante mucho tiempo antes de llegar a inocular a sus niños. Esto no se puede soslayar, como tampoco se puede dejar de lado por ahí la opinión de muchos profesionales. Muchos de eso lo hacen por lo bajo y otros por ahí exponen la cuestión de, esperemos un tiempo a ver qué ocurre con esto, porque hablan incluso de palabras que suenan por ahí un poco fuertes, pero de experimentación en vez de inmunización. Y por allí estos planteos hacen que un manto de sombra corra y las dudas de los padres sean absolutamente legítimas en este sentido. ¿Qué opina usted? Sí, totalmente. Es más, yo ayer tuve un par de cruces con algunos médicos de Buenos Aires, uno de ellos que está en plena campaña y que decía que incluso ha sido director o presidente del Garraham, un pediatra muy reconocido, y que decía que estamos experimentando, que no somos conejillos de India, sino que somos conejillos de China. Y obviamente que personas con esa llegada a nivel social que digan eso, hacen que los padres duden. Y yo los comprendo a los papás, los comprendo, ¿no? Pero tienen que entender que la vacunación en los chicos ha sido algo normal, ha sido algo habitual en la Argentina. Y estas vacunas son seguras. Fíjense cómo la Argentina avanzó en un plan de vacunación masivo y hoy está costando que aparezca esta tercera ola.
el mundo, en los lugares, por ejemplo, donde han llegado a cifras de un 60-70% de vacunación, como Reino Unido, tienen alta cantidad de casos, pero prácticamente no tienen fallecidos. Ese es el efecto de la vacuna. A la gente hay que decirle que se quede tranquilo, que vacune. No hemos tenido, se han aplicado más de 70 millones de dosis, creo, a esta altura en la Argentina. No hemos tenido un solo efecto adverso grave y siempre se espera en vacunación tener un efecto adverso grave por cada millón de aplicaciones de vacuna. Ni siquiera eso hemos tenido en la Argentina. A nivel mundial tampoco, porque si lo hubiéramos tenido, no tengan dudas que hubiera sido como una bomba atómica a nivel mediático, hubiera tenido una repercusión importante. Ni siquiera eso. Lo único que estamos viendo es que en los países que avanzan en vacunación masiva desciende la cantidad de casos. Miremos lo que le pasa a Uruguay, que avanzó en una gran cantidad de aplicación de dosis y hoy prácticamente no tiene caso. Y si aumenta la cantidad de casos, no van a aumentar la cantidad de internados, la cantidad de fallecidos, que ese va a ser un poco la situación de la Argentina. Doctor, le queremos agradecer este contacto, ha sido muy claro como siempre. Hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes, que anden bien. El doctor Oscar Atienza, haciendo referencia a la